Ya que estamos de regreso en su programa Torre Médica, hoy con un invitado especial, alguien de casa, un buen amigo, un colega y un socio que nos ha permitido en estos años de convivencia profesional compartir espacios profesionales, y que Mauricio Gallo, además de ser coordinador y director de la Clínica de la Próstata del Centro de Niño Guadalajara, nos ha demostrado las habilidades quirúrgicas porque ha seguido aprendiendo un proyecto más en la cirugía robótica. Y bueno, pues hoy compartimos con él un tema muy importante: enfermedad de la vejiga y enfermedad de la próstata. Gracias, Mauricio, por acompañarnos. Gracias, Anaí y Julio. Pues un placer, como siempre, estar aquí en casa y más compartiendo este tema tan interesante como es los problemas prostáticos y vesicales, que a final de cuentas también van muy afines. Digo, normalmente tenemos la fortuna de trabajar juntos, tanto con la doctora Anaí, tanto en los rastreos que hace para nuestros pacientes con problemas de la vejiga y de la próstata, así como biopsias prostáticas. Y con Julio, pues también hace muchos años que trabajamos juntos, porque es una enfermedad que va muy de la mano, las enfermedades renales, porque el problema prostático, de hecho, tiene una repercusión directa en la función de los riñones. Entendemos que la enfermedad de la vejiga tiene muchas causas, pero obviamente tanto en hombres como en mujeres podemos encontrar enfermedades tempranas en la vejiga, porque en diversas etapas en el ser humano puede haber condiciones que alteren la funcionalidad y la movilidad, en este caso la contractilidad de la vejiga. Pero ¿cuáles son las principales enfermedades o patologías en las cuales tanto hombres como mujeres podemos ver de manera primaria o frecuentemente? Sí, digo, probablemente la causa más frecuente de consulta que tenga trastorno en la vejiga son las infecciones de vías urinarias. Eso es importante también comentarles. El urólogo normalmente es el médico que ve hombres y mujeres, ¿sí? O sea, sabemos que la mayoría de los pacientes que acudan con una infección de vías urinarias probablemente vayan a requerir un tratamiento inicial con un médico de primer contacto, pero cuando hay pacientes que ya tienen infecciones repetitivas con otras condiciones, normalmente tienen que acudir ya sea al nefrólogo o al urólogo, que somos los especialistas en este tipo de patologías. Y realmente, por ejemplo, en la mujer, una de las patologías más frecuentes, además de las infecciones de vías urinarias, es un trastorno que tiene un factor psicológico importante, que es la vejiga hiperactiva. O sea, la vejiga, recordando que es básicamente una bolsa o un reservorio de músculo que se encarga de acumular la orina, y cuando la vejiga se repleta completamente, este músculo manda una señal directa al cerebro a través de la columna vertebral, y entonces se regresa la señal y la vejiga tiene esa compresión para poder evacuar la orina. Algunas pacientes, que de hecho es un tema que también vemos muy frecuentemente, que se confunde cuando la paciente tiene síntomas, normalmente el médico da tratamiento antibiótico directamente, ¿no? Sin tener un examen general de orina, un cultivo que respalde esa infección de vías urinarias. Y lo que vemos es que de repente son más síntomas relacionados a esa irritación de la vejiga a que realmente sea una infección. Y a eso nosotros le denominamos vejiga hiperactiva. Y para eso hay tratamientos médicos. Lógicamente, cada una de las enfermedades de la vejiga estarán relacionadas al paciente, digamos, al sexo, al género del paciente y a la edad, ¿no? Por ejemplo, en los pacientes varones, normalmente el problema más frecuente es la repercusión que causa la próstata sobre la vejiga y el vaciamiento de la vejiga. Y de repente en niños encontramos más alteraciones, por ejemplo, anatómicas o malformaciones que podrían representar una alteración a este nivel. Mauricio, y por ejemplo, el término cistitis, hablamos de una inflamación de la vejiga, pero ¿esta inflamación siempre va a estar asociada a una infección? No, de hecho, ese era el punto. O sea, básicamente la cistitis, que normalmente es el término que coloquialmente utilizamos, en el cual describe aquella paciente o aquel paciente, porque también puede presentarse en hombres, que tiene aumento en la frecuencia urinaria, que de repente terminan de orinar y sienten que no vaciaron, les da ardor para orinar, urgencia urinaria, de repente tienen que ir a orinar inmediatamente. Todos esos síntomas se caracterizan más en este tipo de padecimientos que coloquialmente le decimos cistitis, pero realmente el término médico es vejiga hiperactiva. Y como les digo, ese es uno de los puntos que frecuentemente nos toca ver a nosotros en el centro del riñón, pacientes que llegan porque creen que han tenido infecciones repetitivas y realmente no son infecciones repetitivas, sino básicamente son irritación de la vejiga sin necesidad de que haya bacterias e infección, que ya tiene cambios y esos cambios están provocando estos síntomas. Esa parte, cuando la gente de verdad debe sospechar que existe una condición infecciosa, ¿cuáles serían los síntomas cardinales en las cuales, digo, tomando en cuenta un factor importante, ¿no? Y que frecuentemente, de repente, en los exámenes de consulta diaria, vemos pacientes que llegan sin síntomas francos,
pero que debemos tomar en cuenta cuál sería la sintomatología primaria para que la sociedad piense de manera clara que está frente a una infección de vías urinarias. Sí, digo, por ejemplo, también los síntomas es una parte importante, estos síntomas relacionados. De hecho, como yo le digo a los pacientes, hay infecciones que presentan síntomas, que es lo más normal, y de repente hay síntomas sin infección y hay infecciones sin síntomas. O sea, la bacteriuria asintomática, que es básicamente aquellas pacientes que es mucho más común tanto en varones como en mujeres de cierta edad, por ejemplo, las señoras ya posmenopáusicas, posclimatéricas, en las cuales las hormonas ya cambiaron, su vejiga está en otra posición, y que normalmente cuando van a orinar no vacían completamente su vejiga, y esta orina que se queda fácilmente retiene bacterias, y a veces no son suficientes bacterias como para producir daño e infección, que es cuando ya realmente hay una interacción entre el paciente y la bacteria, o el paciente varón también, que la próstata crece, va a orinar, no vacía completamente la orina, y esto a final de cuentas también se puede infectar. Y digo, ese es el punto por el que es más importante no tanto esperar a los síntomas, sino creo que lo más importante es la revisión continua en todos los pacientes, específicamente cuando se tenga el antecedente de este tipo de padecimientos, ¿no? O sea, cuando un paciente sabe que ha tenido problemas de los riñones, cuando sabe que ha tenido problemas para orinar, es más importante estar acudiendo a consulta, hacerse un examen de orina, un cultivo de orina, un ultrasonido renal, un ultrasonido vesical o prostático en este caso, y estar dándole seguimiento a este tipo de padecimientos, porque muchas veces los síntomas no nos van a orientar totalmente a que hay una infección, y a final de cuentas, cada una de estas infecciones y cada daño va a estar repercutiendo en la función tanto intrínsecamente de la misma vejiga como de los riñones, porque a final de cuentas, manejo antibiótico, manejo analgésico, más el reflujo que podría permitir el regreso de la orina hacia el riñón, también pueden llegar a repercutir en la función renal. Hay aspectos clínicos importantes, Mauricio, en los que de repente la sociedad a veces no entiende que existen procedimientos médicos o evaluaciones médicas no invasivas y algunos invasivos, cuando ya el problema de vejiga se vuelve serio. Claro. Hablando de uretrocistogramas que consisten en meterle a través de una sonda un medio de contraste para ver si la condición no genera un episodio de reflujo, pero de alguna manera en escala ordenada, ¿cuáles serían esos estudios diagnósticos que podrían decir que esa vejiga tiene un mal funcionamiento? Digo, la verdad es que, y tenemos una experta en ultrasonido aquí a un lado, la verdad es que cada vez, quisiéramos que todos los ultrasonidos los hiciera la doctora Anaí, pero a final de cuentas sabemos que nos ve mucha gente que no está cercana, pero es una herramienta muy valiosa y creemos que cuando está utilizada por un médico capacitado, a final de cuentas puede dar muchísima información. Lógicamente hay estudios más invasivos, estudios a lo mejor que pueden tener otro comportamiento que creo que son solicitados o deben de ser solicitados en etapas a lo mejor cuando un ultrasonido no nos da toda la información. Pero creo que lo más importante sería acudir con su médico de primer contacto, probablemente solicitar un ultrasonido renal, vesical, hecho por una persona certificada y con la capacidad, hacer un examen general de orina, que tú sabes que también para las enfermedades renales da muchísima información. Yo le digo a los pacientes, un examen general de orina tarda 15 segundos o 15 minutos máximo en hacerlo, y la verdad es que nos da mucha información. Cuando sabemos leer bien un examen general de orina, esto nos puede cambiar completamente el panorama de un paciente. Entonces, esos son los exámenes más importantes. Lógicamente, una química sanguínea, otro tipo de exámenes, más adelante podrían darnos un poco más de información. Fíjate, ahora que tocas ese tema, y lo quiero decir como un paréntesis, por el equipo de químicos farmacobiólogos que trabajan y que les gusta la microbiología, claro, que son microbiólogos, han hecho la tarea de participar en esto, de hacerles a los estudios que muestran datos patológicos, llevarlos a una tinción de Gram. ¿Sabes qué nos ha permitido? Dirigir los esquemas primarios desde una primer consulta. Claro. Una tinción tan básica que la hacíamos cualquiera de nosotros en la facultad, las empezamos a hacer de manera rutinaria, y los médicos que nos acompañan en el centro del riñón participan de estas tinciones y van al microscopio junto con las químicas a revisarlo. ¿Qué ha pasado? Que de manera más temprana hemos dirigido tratamientos, y más en pacientes que nos visitan de fuera y que a veces vienen por una condición que ha sido de manera repetitiva. Pero recordarás que una vez que identificas un estirpe de patógeno, una bacteria o un microorganismo de alguna manera con un comportamiento por levaduras o por hongos, que son los agentes más frecuentes en infecciones urinarias, ya sean pacientes diabéticos, no diabéticos, pacientes con problemas de vaciamiento de vejiga, esto nos ha permitido darle ese seguimiento entre el cultivo, el Gram y el examen general de orina bien hecho para identificar qué grupos celulares están presentes
Eso ha hecho y ha marcado mucho en el centro del riñón la diferencia de hacer un abordaje desde una primer consulta para resolverle al paciente de manera primaria. Vamos a ir ahorita a ver la sección de Piensa Saludable con Ruth y vamos a seguir platicando un poquito más a detalle de los problemas de vejiga y cómo la próstata puede repercutir en un comportamiento de vejiga diferente. ¿Vamos? Con todo Continuamos, doctora médica. Continuamos.